Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra en forma remota Yamila Escala. Yamila, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, Yami. Bueno, nos vas a contar, ¿no?, cómo funciona este nuevo centro de atención para víctimas de accidentes de tránsito, ¿no? Opción 149, opción 2. Muy bien, fantástico. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Meli, nos vas a contar, nos vas a traer información sobre la tercera ronda del ingreso familiar de emergencia. Así es, vamos a hablar un poco de todos esos detalles que están todos los bolsillos esperando. Muy bien. Y en forma remota también se encuentra Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, ¿cómo andás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Bueno, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, comenzamos repasando la información de actualidad y en estos últimos días el riesgo país se ubicó en su nivel mínimo desde principios de marzo a partir de la nueva oferta que realizó el gobierno a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Y Daniel, comentamos aquí en Café Financiero cuando se realizó aquella primera oferta que esta no reflejaba realmente la capacidad de pago de la Argentina y que muy probablemente iba a ser rechazada por los acreedores. Ahora podemos decir que realmente esta nueva propuesta es muy razonable y ciertamente sería un éxito para el gobierno si logra una aceptación por parte de los bonistas, teniendo en cuenta que implicaría, ¿no?, una reducción muy importante en los pagos de deuda de los próximos años. Exacto, Alejandro, esta es la cuarta oferta. La primera con tasa de descuento, podemos decir que eran valores de 40, después pasó a 47, a 50 y esta estaría en $53. Las mejoras son dos importantes, se reconocen intereses desde antes y se empieza a pagar desde septiembre del año que viene cupones, y los intereses que se devengaron de entre ahora y el año que viene se pagan en otro cupón, en otro bono. Y la realidad es que la parte importante es que se respetan lo que los bonistas estaban pidiendo, de respetar la parte legal, es decir, de mantener las condiciones de los bonos originales. Esto es una mejor oferta, es una mejora, pero esta oferta ya fue rechazada nuevamente por los fondos, por los bonistas, los ad hoc y los exchange, porque la realidad es que lo que están pidiendo es negociar, es decir, llegar a un acuerdo consensuado. Yo no sé si hay muy poca diferencia, y la realidad ya es un tema de decir negociemos en lugar de que ustedes presenten una oferta sin nada. Acaba de cerrar Ecuador en $59 y Ecuador tuvo un cierre consensuado con estos fondos justamente. Entonces, hay que ver cómo sigue y si se consiguen los mínimos que se están pidiendo en esta ronda. El gobierno tiene tiempo hasta el 4 de agosto, que es el que dio, pero con liquidación el 4 de septiembre, con lo cual tiene tiempo para negociar, mejorar la oferta y cerrarla esta vez. ¿Sos optimista, Daniel? Yo creo que el gobierno tiene intención de cerrar este acuerdo, y los bonistas lo que tienen ahora es un tema de decir, sentémonos a negociar, y no creo que sea un tema de plata ya en este momento, sino es un tema de principios. Entonces, es un tema de sentarse, negociar y cerrarlo. Yo creo que estamos muy cerca de hacerlo. El tema del riesgo país ha bajado en todos los países de emergentes, pero esto es un tema de sentarse y cerrarlo, y yo creo que estamos muy cerca. Muy bien, perfecto. Bueno, Meli, se viene, ¿no?, la tercera ronda del ingreso familiar de emergencia, este subsidio
que el gobierno viene otorgando a aquellas personas que vieron interrumpido su ingreso como consecuencia de la cuarentena. Así es, en principio sería otro pago de 10.000 pesos como los dos anteriores, que dicho sea de paso, hasta el 17 de julio van a estar cobrando todos los que hayan ingresado su CBU hasta el 23 de junio, con lo cual todavía no hay demasiados detalles porque lo que dice ANSES es, bueno, todavía estamos pagando la segunda ronda. En principio, por las declaraciones que hizo la propia titular del organismo, Fernanda Raberta, serían, como decíamos, 10.000 pesos nuevamente, pero no sería un ingreso universal como el que hemos visto en las rondas anteriores, sino que estaría enfocado básicamente en el área metropolitana y la zona de Chaco y algunas regiones muy particulares que están en fase 1 nuevamente. El resto del país, a medida que va abriendo la cuarentena y va empezando la actividad económica, bueno, va mermando la ayuda estatal en este sentido. Además de que estén en fase 1, también se va a tener en cuenta la línea de pobreza de cada zona y de cada persona que aplique y la situación habitacional de cada persona. No va a haber, como había pasado también en la segunda ronda, una nueva inscripción. O sea, lo van a percibir siempre dentro del universo de personas que ya fueron aprobadas por ANSES, teniendo en cuenta que tienen que conservar la categoría de trabajador informal, monotributista OEB, alguien que tenga la asignación universal por hijo o empleadas domésticas. Bueno, y hablando del ANSES, otra novedad es que el organismo prorrogó los vencimientos, ¿no?, de los créditos que otorga. Así es, todo lo que eran vencimientos de préstamos a titulares de asignaciones familiares, de jubilaciones, de asignaciones universales por hijos, se prorrogaron los vencimientos de julio y agosto. Un detalle en el caso de las asignaciones universales por hijo o las familiares, se va a prorrogar siempre y cuando el menor considerado, o sea, el menor sobre el que está el beneficio, no cumpla los 18 años en el periodo. Muy bien, y cambiamos de tema. La Agencia Nacional de Seguridad Vial anunció en estos últimos días que las víctimas de accidentes de tránsito podrán acceder a través de una nueva línea telefónica a un centro de atención gratuito. ¿Es así, Yami? Así es, una herramienta disponible desde marzo de 2019, pero que ahora se cristaliza con una línea 149 opción 2. Allí es que pueden llamar, ¿sí?, y recibir asistencia psicológica, jurídica, de servicios sociales y post-hospitalaria. ¿Cuál es el número de la emergencia? El 911. ¿A qué atiende el 149 opción 2? A la post-emergencia, ¿sí? Allí uno recibe asesoramiento, no se trata de un canal de denuncia, pero sí de un lugar donde uno puede en el momento recibir esa asistencia telefónica y ser derivado según el área y cuando corresponde a los distintos profesionales. En el caso del seguro, consultábamos, por ejemplo, bueno, cómo se hace la denuncia y allí la indicación. Y después, como siempre, saber, ¿no?, cuando uno tiene un siniestro de este tipo, la necesidad de contactar a su seguro como corresponde. Ahora bien, estamos en el marco de la Semana de la Seguridad Vehicular y también la Agencia Nacional de Seguridad Vial aprovechó para advertir sobre los riesgos de modificar los vehículos. No se suelen rechazar, por ejemplo, le preguntábamos, siniestros de este tipo en el ámbito del seguro, pero más allá de eso, el riesgo que esto implica si, por ejemplo, cambiar neumáticos o llantas, alterar la altura, el sistema de escape, las luces, todo eso son riesgos potenciales para el que maneja y para todo el resto, ¿sí?, de los involucrados en una situación. Entonces, bueno, importantísimo evitar bajo cualquier personalizarlo, no. El auto y la moto están hechos de esa manera justamente porque están estudiados para prevenir cualquier tipo de siniestro vial. Muy bien, cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, en el contexto de la cuarentena viene creciendo el uso de medios de pago electrónicos, como es el caso, Meli, del cheque de pago electrónico, ¿no?
Así es, una alternativa nueva que hemos contado acá cuando se lanzó, pero que venía un poco dormido, ¿no? El despegue. Bueno, con la pandemia se multiplicó por 30 desde enero a junio la cantidad de e-checks emitidos. Tenemos algunas placas para que vean bien gráficamente la cantidad emitida en lo que es el sistema financiero. Los números no importan demasiado, ¿no? Pero eran en enero 13.675 e-checks y en junio cerramos arriba de 300.000 e-checks emitidos en el sistema financiero. Obviamente, la contracara de esto es los e-checks depositados en el sistema financiero, que también crecieron un montón. Claro. Y en cuanto a montos, también tenemos en otra placa lo que es el despegue de los montos. Estábamos en 2.200 millones de pesos en enero y fíjate que cerramos junio en 138.200. Es casi 15 veces el monto emitido en marzo, por ejemplo, que es el principio de la pandemia. Para las próximas semanas se viene el e-check no a la orden, este e-check que a diferencia del a la orden, que se puede endosar infinita cantidad de veces, se va a poder emitir en forma electrónica y en forma electrónica también se va a poder hacer el contrato de cesión de derechos para traspasarle el derecho de crédito a otra persona. Muy bien. Y para cerrar este último bloque seguimos con algunas recomendaciones para aquellas personas que están buscando alternativas para proteger sus ahorros en este contexto tan complejo, Daniel. Sí, como vos decís, además de proteger el contexto de la salud, hay que proteger los ahorros. Y yo creo que lo más importante en este momento es preservar la liquidez. Y en ese sentido, hay varios instrumentos que te preservan la liquidez. Y yo te diría rápidamente, para la liquidez de intramés es importante estar invertidos en un fondo money market, un fondo que no tiene ningún riesgo de mercado, para una liquidez un poco más allá de un mes. A mí me gustan los fondos que son T+1 y hoy hay muchos fondos Dollar Link. En Balance tenemos un fondo Dollar Link, el Balance Capital Ahorro, la renta fija, y ese fondo se invierte en pesos, pero sigue la cotización del dólar más un 3% del dólar oficial, más un 3 o 4%. Eso te permite mantener liquidez y te permite preservar el ahorro contra una devaluación que todos los días se está viendo devaluación. Y para aquellos que quieran tener una diversificación, que es importante, una diversificación geográfica y diversificación de monedas, hoy se puede invertir en la Bolsa de Buenos Aires en pesos, en CDRs, y yo te diría 3 CDRs rápidamente. Microsoft, que está haciendo unos avances importantes en lo que sea educación a distancia, que hoy está muy de moda. Mercado Libre, como siempre. Y te diría CRM, Salesforce, que es una empresa que nació en la nube para manejo de relación con clientes. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista desde ya en forma remota, como siempre, Daniel Marx, para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos cómo están ustedes? Gracias. Muy bien, Daniel, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en el primer bloque que el riesgo país bajó en estos últimos días a su nivel más bajo desde principios de marzo, luego de que el gobierno realizara una nueva oferta a los acreedores. Daniel, ¿qué te pareció esta nueva propuesta del gobierno argentino? No, me pareció una propuesta ya puesta con mucho más seriedad y consenso, digamos, no porque la anterior no haya sido muy seria, pero yo creo que ahora se entró en un análisis mucho más fino de qué era sustentable para Argentina, cómo se podía hacer esta propuesta aceptable para los distintos tenedores de títulos y, bueno, en consecuencia se emitió. Ahora, también conocemos que hay algunos tenedores de títulos que todavía tienen reservas al respecto y que están pidiendo, parecería, algunos ajustes menores, pero bueno, esto será algo que se dilucidará en las próximas semanas, pero
parece que ya estamos en la recta y deberíamos estar en la recta final ya para cerrar este capítulo y pasar a los otros temas de la economía. Por lo que decís, Daniel, esta oferta de alguna manera refleja adecuadamente la capacidad de pago que tiene la Argentina para los próximos años. Sí, eso siempre es opinable, por eso hay visiones del gobierno, hay visiones de terceros, hay visiones de distintos grupos de tenedores de títulos, pero por eso también decía, dentro de lo opinable me parece bastante razonable, me parece también bastante razonable que no solo se contemple eso, sino además cuáles son las formas en que se elabora un canje, porque hay títulos más cortos, títulos más largos, algunos que tienen más derechos que otros. Bueno, esas cosas están ahora mejor contempladas. No, de vuelta, no diría que está perfecto en la vista de algunos, pero parece que ya prácticamente está, o debería estar más que está. Hola Daniel, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿Qué tal? decías que había algunos acreedores que podrían no estar de acuerdo, no estar conformes con la oferta. ¿Qué pasa con el tema holdouts, ¿no? ¿Cuánto es sostenible para la deuda argentina que quede por fuera de esta propuesta? Bueno, el ministro insinuó el otro día que podría encarar cierres parciales, es decir, empezar con un cierre, con una masa determinada, después seguir con otro, ahí de esa forma ir contemplando, completando, pero acá tiene sentido si hay una participación muy importante, porque de esa manera uno puede decir que tiene prácticamente cerrado el tema de deuda y está regularizado. Y del prácticamente al totalmente siempre es un paso más complicado, pero bueno, yo creo que las cláusulas de acción colectiva en ese sentido servirán, porque permite con determinadas mayorías ya conformar el cuadro completo de regularización, porque lo que opinan las mayorías es aplicable a las minorías. ¿Te pareció, Daniel, atinado ese mínimo del 50% que se estableció para avanzar con el canje? Sí, bueno, ahí exactamente. El concepto me parece muy atinado, porque esto es el interés mutuo. Argentina quiere tener una masa mínima para que uno pueda proceder de la manera que describíamos recién. Los acreedores también, porque si ven que Argentina no soluciona el problema y que además algunos asienten y otros no asienten, el que no asiente por ahí puede arruinar todo el arreglo, entonces ellos también quieren alinearse en ese sentido. Daniel, ¿y cómo ves el día después del arreglo, ¿no? ¿Qué podemos esperar a nivel mercado? También el propio gobierno dijo que va a hacer una oferta de bonos en dólares canjeables por bonos en pesos a los poquitos días, 2 o 3 días después de cerrada la negociación. Sí, a ver, empecemos por lo segundo. Canje de bonos en dólares por bonos en pesos ya está parcialmente en marcha. Hubo algunas licitaciones ya para suscripción de títulos en pesos, por ejemplo, pesos ajustables por ser, y se podía suscribir eso con LETES, por ejemplo, que son títulos en dólares. Eso se hizo en por lo menos 2 ocasiones ya. Ahora sería este mismo concepto ya ampliado, lo cual parece bien, razonable. Hay que, por supuesto, ponerlo dentro del programa financiero total y ver cómo van quedando los vencimientos y las obligaciones, pero lo de pesos en general tiende a moverse más en línea con los ingresos que tiene la nación. Y después, bueno, la primera pregunta, que era el día después va a depender mucho de
interpretaciones que haya del programa económico, no solo del arreglo de la deuda, que es un pedazo del programa económico. Y ahí me parece que el gobierno está empezando a poner más énfasis, particularmente en estos momentos donde tenemos la complicación no menor, yo diría bastante fuerte, de la pandemia que se sumó a la recesión que ya tenía Argentina, los problemas de inflación y presiones cambiarias. ¿Cuáles son, no, Daniel, estas cuestiones de la economía son las que tiene que poner, ¿no?, rápidamente manos a la obra del gobierno luego de resolver el tema de la deuda? Bueno, yo creo que en el corto plazo está el tema del financiamiento de moneda local, dada la magnitud del déficit fiscal de este año, estabilizar el mercado cambiario en consecuencia también, y lo de la deuda ayuda a pensar que todo se va a regularizar, pero eso es un poco lo urgente. Lo importante viene por el diseño de una trayectoria fiscal y mucho más, creo yo, en cómo se hace que esta economía sea dinámica y pueda adaptarse a los cambios del mundo, pueda ir generando oportunidades con mucho más crecimiento e inversión que lo sostenga. Justamente, bueno, en el mes de junio el gobierno logró, ¿no?, estabilizar el dólar en el mercado cambiario paralelo, logró detener, ¿no?, la pérdida de reservas luego de los meses difíciles de abril y mayo. ¿Crees que esta situación es temporal? ¿De qué depende, ¿no?, que se consolide esta estabilización? Sí, recordemos que este trimestre del año en el que estamos, el segundo trimestre, particularmente de junio hasta agosto o principios de agosto, son meses donde la estacionalidad juega a favor de la estabilización cambiaria. Esto es por fundamentalmente la comercialización de la cosecha, entre otros. Pero por eso creo que después sí, yo creo que hay ambiente como para empezar a ver que esto sea más estable, más allá de lo que es el movimiento estacional. Y eso depende mucho de estabilizar los movimientos de capitales, y ahí Argentina, recordemos, tiene un superávit comercial creciente, importante, parte llevado por la recesión, explicado por la recesión. Uno quisiera que con crecimiento no se diluya tanto el superávit comercial, y por eso tenemos que llamar la atención a la cuenta capital de la balanza de pagos. El sector público no va a poder traer en términos netos mucho más divisas para ofrecer, tampoco creo que sea tan conveniente, pero entonces ahí depende de lo que decíamos antes, el sector privado, y eso se moviliza especialmente con inversiones. Muy bien. Bueno, Daniel, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Marx sobre las claves para que la economía vuelva a crecer luego de esta pandemia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.